Vamos a seguir grabando. ¿Cómo que? Está lenta un poquito el internet de aquí de casa. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, de la Santa Inquisición, ¿verdad? Bueno, entonces aquí va lo bueno, lo más interesante. Aquí no mataban a la gente. Bueno, y la Santa Inquisición no era para matar a la gente, era para solamente provocarles miedo. Y esto empezó en Europa por una sola y sencilla razón. Estaban perdiendo fieles en la Iglesia Católica gracias a otra religión que es, digamos, parecida a la católica, pero que era de los protestantes, y esta venía de Inglaterra. Entonces empezó a tener como mucho auge, mucha popularidad entre la gente, y entonces una de las maneras en las que dijo el Vaticano, no podemos quedarnos sin feligreses, pues obviamente fue imponer miedo. Y una de estas fue precisamente una de las causas por las que dijo vamos a imponer miedo de esta manera. La Santa Inquisición nació. ¿Y esto qué fue? Pues fue instrumentos de tortura bastante terribles que, bueno, o sea, la gente que los hizo, yo creo que, ay, bueno, no sé qué tenían en la cabeza, pero fueron terribles. Y algunos de ellos todavía prevalecieron hasta entrado el siglo XX, en algunas, sí, en el siglo XX, en algunas dictaduras, como la chilena, en Bolivia, en muchos lugares, ya no de cómo estaban, pero los instrumentos de tortura sí empezaron como a evolucionar. Los instrumentos de tortura son terribles porque lo que generaba era más bien lastimarte físicamente sin llegar a matarte. Algunos obviamente sí te podían llegar a matar, digamos como que de inmediato, pero algunos era provocar entre la población el miedo, y él era de ve lo que te puede pasar si tú no eres fiel a la Iglesia Católica. Entonces, había una manera de que tú podías denunciar hasta a tu vecino y hasta gente de tu familia. Y entonces, aquí es donde nacen, por ejemplo, los mitos de las brujas. Las brujas no eran más que mujeres que se dedicaban a la ciencia y que eran obviamente relegadas, o ellas mismas se relegaban porque no les gustaba obviamente estar en contacto con la gente. Incluso los reyes o las reinas hacían uso de las brujas o de los magos o hechiceros para saber qué era lo que le deparaba el destino. Y también si querían algún tipo de veneno, pues se acercaban a las brujas. Entonces tenían algunos, por ejemplo, la reina una de las reinas de Francia tenía pues no a su encargo, sino más bien tenía como una persona fiel a su vida, a este señor que hacía premoniciones. ¿Saben de quién hablo? De Nostradamus. Nostradamus le predijo la muerte de uno de sus hijos y predijo varias cosas. Entonces, los reyes y las reinas tenían a la mano, digamos, era como parte de su séquito de personas más allegadas a algún hechicero o alguna bruja, o pedían que fuera alguien de su entera confianza a buscar a una de estas brujas y no eran brujas, eran mujeres de ciencia. ¿Qué eran estas mujeres? Eran mujeres que sabían para qué servía el eucalipto, para qué servía bueno, N cantidad de cosas, ¿no? Y entonces también sabían cuáles eran los venenos y qué cantidad utilizar. Y por eso también los reyes y las reinas utilizaban a personas para que probaran su comida antes de que ellos la fueran a probar y fueran, pues quisieran ser envenenados, ¿no? Entonces, quien moría, pues era la persona que estaba a cargo de en ese momento comer. Entonces echaban a uno diario, bueno, no sé que se lo mataran, pero sí había personas que morían del bichín, querían matar al rey, ¿no? Envenenar al rey. Ya ni modo, ya se murió, pues ya déjenlo, ni modo, y gracias que ya no morí yo. Pero muchos reyes sí fueron envenenados por sus esposas, por sus propios hijos, porque obviamente el poder siempre te olvidas de lo demás, ¿no? Entonces, bueno, la Santa Inquisición fue esto. Había muchas personas que, por ejemplo, Ana Bolena, le hicieron un juicio, por eso, bueno, ellos eran protestantes, pero se convierten en protestantes los ingleses gracias a Ana Bolena y a su esposo. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues ella se quería casar y entonces el esposo le dice, que era rey de Inglaterra,
le dice, tengo que mandar una carta al Vaticano para que nos dé permiso de casarnos. Y entonces el Vaticano le dice, no, no te puedes casar con Ana Bolena porque es la amante, o sea, no te puedes casar con ella. Él estaba casado con la reina, bueno, con Catalina, que era de España. El chiste es de que llegan los protestantes y dicen, ok, nosotros sí podemos casarlos, y entonces se convierte en el protestantismo, y entonces es por eso que Inglaterra es protestante, no es católica, es protestante, y por mucho tiempo tuvieron mucho choque con el Vaticano, muchísimo choque, y quienes no tuvieron choque con esto, pues ahora obviamente fueron los españoles, que trajeron a México estas ideas de la Santa Inquisición, y está obviamente el palacio de ahí que les digo, y entonces en este sitio pues obviamente la gente era atormentada. Ahí en la plaza de Santo Domingo eran algunas veces quemadas las personas. También ahí enfrente de lo que ahora conocemos como la Alameda Central, cerca de lo que es la iglesia de San Hipólito, donde cada 28 de octubre hacen la fiesta de San Judas Tadeo, cerca de ahí hay una pequeña iglesia que ahora ya es un museo, ya no es una iglesia, entonces está exactamente enfrente de la catedral, y digo, la catedral de la Alameda, y ahí dice, ahí hay una plaquita en ese museo que dice que en ese lugar, ahí enfrente, había algunos árboles que eran los que ocupaban para pues ahorcar o quemar a las brujas, pero que en realidad no, aquí en México no era que mataran a la gente en la Santa Inquisición, y los indígenas, no es que se los hayan echado tantos, no, era la población, sobre todo la criolla, la que ya había nacido aquí, porque llegaron obviamente muchos españoles que se casaron también, y esto es parte de nuestra cultura, que se casaron con indígenas, y entonces hay ya una mezcolanza, digamos, de lo que son las razas. Al principio se pudo hacer como una distinción entre los criollos, los mestizos, los salta para atrás, los lobo, etcétera, etcétera, porque así eran, porque también llegaron negros, pero llegó un momento en que ya no se pudo, y entonces todos nos convertimos en ¿qué? En mestizos. Entonces a esa población, a toda esta población, era la que enviaban a la Santa Inquisición. ¿Y cuáles eran estos instrumentos? Les puedo hablar de varios, pero vamos a hablar de algunos. De los más famosos es, por ejemplo, los cinturones de castidad, que se usaban para que las mujeres no tuvieran relaciones o no fueran violadas, mientras los esposos salían, sobre todo en Europa, mientras salían a pelear a la guerra. Pero esto le provocaba a las mujeres, más que protegerlas, pues las lastimaba, y muchas veces se morían de las infecciones tan grandes que tenían. No había higiene, ¿no? Recordemos eso, no había higiene. Número 2, esos cinturones de castidad eran de metal, y obviamente las mujeres no estaban acostumbradas a bañarse, y además el esposo se llevaba la llave, era como como un candado. Entonces nada más tenía una abertura para poder hacer tus necesidades, y obviamente si no había higiene, imagínense qué pasaba. Entonces muchas veces ellas morían de gangrena, morían por infecciones tan terribles. Entonces cuando llegaba el marido, pues no fue violada, pero sí la mataste tú desde que te llevaste la llave. Ahí, desde ahí tú la mataste, ¿no? Entonces, bueno, una cosa tremenda. También había cinturones de castidad para hombres. Había castigos también para homosexuales. Uno de ellos, por ejemplo, era voltearlos boca abajo, ¿no? Abrirlos de piernas, y con un serrucho, ¿no? Así literal, así, pum, a la mitad. Había otras que eran unas jaulas, como si fueran pájaros, pero tienen la forma humana, y entonces cuando eras te podían acusar de algo, pues eras metido en estas jaulas desnudo, tanto hombres como mujeres, y entonces te colgaban de un árbol, y a tu suerte les podían decir que duraban ahí días, y la gente les podía aventar desde orines, desde excremento, comida echada a perder, agua, o sea, todo lo que querían, y pues obviamente morían de inanición, ¿no? A las semanas. Entonces ahí se quedaban, ahí los dejaban. Aquí en San Juan de Ulúa, en Veracruz, había el fuerte de San Juan de Ulúa, tiene como era una prisión, tiene unas pequeñas hay unos sitios así muy pequeñitos, no recuerdo cómo se llaman, pero donde metían a la persona y estaban así ya en cuclillas,
y les caía una gotita de agua, entonces les perforaba el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de los instrumentos de tortura y lo que pasaba de una manera tremenda y aquí nos podemos quedar horas, pero no es mi intención porque tenemos todavía mucho de qué platicar. Entonces, si quieren, también hay un libro, búsquenlo, es un libro pequeño que se llama El péndulo y habla sobre una mujer que se llama María, que vive en España y es torturada, pero porque el sacerdote quería casarse con ella o quería convertirla como que en su amante, ¿no? Entonces la acusa de brujería, la acusa, y la detienen y la llevan la encierran obviamente las cárceles para estas personas era tremendo el asunto y pues no había agua, no había nada y le corta la lengua para que ella no hable y la quiere, no es que la asesine, sino que la pone a dormir y le construye como un ataúd en donde él nada más, o sea, grande, no porque obviamente puede respirar, pero la tiene ahí cautiva. Entonces, cuando el esposo se entera, o sea, de dónde puede estar y demás, pues él, ya le estoy contando todo el libro. Es un librito muy pequeñito. Y bueno, el esposo tiene que pasar ciertas cosas dentro de este lugar, de esta cárcel, para poder salvar a María, que era su esposa. Y en ese inter hay una mujer que sí es acusada de bruja y entonces ella ya es una señora ya anciana, ya grande, y entonces dice, pues sí, sí, soy bruja y qué, o sea, no me voy a arrepentir. Y entonces al sacerdote, antes de que le enciendan la lumbre, bueno, la hoguera, lo maldice y le dice que María, que se va a arrepentir de lo que le hizo a María, ¿no? Entonces, bueno, ese librito es muy bonito, se llama El péndulo. Hay una película también acerca de este libro y la UNAM hizo hace muchísimos años una radionovela que precisamente es acerca del libro y está bastante interesante, o sea, de escucharla, relatarlo en radio y escuchar algunos sonidos y demás, pues es de una manera muy diferente también de ver la historia. Pero bueno, hasta aquí me entendieron toda esta parte, ya pasamos varias cosas, me salté algunas, pero también si no, ¿qué van a trabajar ustedes? Vamos a ver lo que es la cultura, las universidades, quién era Sor Juana Inés de la Cruz, quién era Juan Ruiz de Alarcón, que también fueron hombres y mujeres muy importantes para México sobre todo, y que nos dejaron un legado cultural bastante grande, bastante fuerte. ¿Cuál fue esta? Bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz sabemos la historia de que era una niña muy inteligente y de que, bueno, llegó a ser Sor Juana, pero porque ella lo que quería era más bien, pues, tener acceso a los libros. Pero su vida es muy interesante. Era una niña que desde a los 5 años ella sabía ya leer y escribir, y no porque era muy inteligente, sino porque su mamá eran de familia de educadores. Ella nació acá por Amecameca, en una hacienda, en la hacienda de Panoaya, y tenía dinero su familia. Ella, como a los 14 años, querían casarla, pero bueno, hubo ahí una situación, entonces no la querían mucho porque decían que había sido producto de ¿cómo se llama? De una relación que tenía el sacerdote junto con su mamá. Entonces no la querían mucho y querían deshacerse de alguna manera de ella. Entonces, de alguna manera llega a México, a la Nueva España, y aquí le dicen, como es una niña es bonita, es inteligente, es pues carismática, etcétera, la llevan a la corte de la reina y la reina se impacta entre su belleza y su inteligencia y dice, déjenmela aquí, y pertenece a la corte. ¿Y quién se la lleva? Aquí la recibe obviamente su tía tampoco es así como que, ay, bueno, ya, Sor Juana, ok, vamos a ver qué hacemos con ella. Y la manera de deshacerse de ella era quería que la casaran. Pero cuando se entera la familia del novio, porque ella le había pedido matrimonio y demás, que era producto de un sacerdote junto con su mamá, pues obviamente la familia del novio le dice, estás, pero como que mal del cerebro si te vas a casar con ella. Y fue rechazada. Entonces ella, la reina, pues no se quiere deshacer de ella, pero también para ella es así como que el negrito en el arroz,
y entonces ella decide, le dice al sacerdote que está ahí en la corte, le dice, lléveme un monasterio, o sea, bueno, a un convento. Y entonces había conventos que eran muy rígidos, en donde ella entra y no le convence, dice, no, esto no es para mí, si no puedo leer, no puedo hacer absolutamente nada. Y entonces la cambian a uno secular, en donde obviamente, porque también hay seculares para mujeres, en donde obviamente le tienen que dar una dote, o sea, una gran cantidad de dinero para poder aceptarla. Cuando la aceptan, pues una de sus demandas de ella, porque ella tiene mucho dinero, su familia tiene mucho dinero, y aparte había sido parte de la corte de la reina, entonces ella tiene, digamos que privilegios, y uno de sus privilegios era que la dejaran leer, leer y escribir. Y cuando a ella la mandaban, por ejemplo, decían, es que te toca ir a hacer comida, decía, ahora yo estoy para esto, así como que se indignaba, ¿no? Porque ella, lo mejor que hacía era obviamente escribir y hacer versos para la reina, porque también así el convento donde ella estaba, pues obviamente obtenía dinero. Entonces le dejaban, o sea, era una gratificación de tú al tú y le dejaban hacer varias cosas, porque obviamente tenían dinero, ese convento tenía dinero gracias a lo que hacía Sor Juana Inés de la Cruz, que nunca dejó de ver a la virreina. Y dicen que ella era amante de Sor Juana Inés de la Cruz y que, bueno, eso estaba, digamos, permitido, ¿no? Se lo permitía. Nunca dijo, ay, sí, ahí viene, no, 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 sino que ella tenía en su recámara, pues las dejaban, o sea, cuando llegaba la virreina, pues las dejaban solas, o sea, decía, pues es que le hice algunos poemas o le hice algunos versos, ¿no? Y entonces las dejaban solas y obviamente era donde tenían relaciones Sor Juana junto con la virreina. Ajá, esto es comentado por medio mundo y en los libros obviamente trabajan este tema de otra forma. ¿Qué hicieron con los textos de esta Sor Juana? El sacerdote que estaba, digamos, como a cargo de ella, la odiaba, o sea, no era, ¿cómo podía una mujer ser más inteligente que un hombre? Porque recuerden que en esa época, y en todas las épocas, incluso aquí, ¿cómo puede ser una mujer más inteligente que un hombre? Entonces, en esa época, muchísimo más. Y entonces le va a recoger sus escritos, pero las monjas, o sea, le ayudan, las ores, le ayudan a ella a escribir, a hacer como copias, ¿no? Como copias de su trabajo, y esos trabajos se los llevó la virreina cuando ya terminó aquí su periodo de reinado junto con su esposo, se lleva esos escritos a España, que no lo sabe el sacerdote, se los lleva, lo hace en un libro, y como la virreina ya no llega ya como virreina, sino llega como representante, o sea que habían sido representantes del rey aquí en la Nueva España, y entonces gracias a la virreina tenemos todos los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz, gracias a esa relación tan fuerte que ella tuvo, ¿no? Y para su época, Sor Juana Inés de la Cruz, pues estaba completamente revolucionada, o sea, no tenía nada que ver con lo que era una mujer de esa época, porque ella, pues sí, no decirlo así, pensaba, o sea, la dejaban pensar, la dejaban hacer lo que ella quería y lo que ella quería decir. Entonces, fue una persona que sufrió, porque sí sufrió bastante, no decir no decir sus sentimientos, sino los decía a través de sus poemas, sobre todo, de sus trabajos. Pero también sufrió porque pues no llevó una vida mundana como la pudo haber tenido y tener hijos y demás. Murió muy joven y murió porque en donde ella estaba recluida hubo una epidemia y entonces ella fue a ayudar a las SORES también, o sea, ¿cómo se llama? La gente, la población que estaba alrededor, y pues obviamente ella también se infecta y pues muere muy, muy jovencita, y búsquenlo a los cuántos años murió. La gente no llegaba más de los 40 años, no llegaba. En este caso creo que Sor Juana no llegó a esa edad. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, y Juan Ruiz de Alarcón, ¿quién era? Juan Ruiz de Alarcón es una persona muy importante para Tasco. Incluso se llama Tasco de Alarcón. ¿Por qué? Porque este era un poeta también, o sea, un escritor. Incluso en estas épocas, más o menos, hay unas jornadas que se les llama así, las jornadas alarconianas, gracias a Juan Ruiz de Alarcón, porque él nace ahí en Tasco y es una persona muy importante que hace cosas también muy interesantes acerca ¿cómo se llama? De escritos y poemas, pero bueno, él
Él allá tiene un museo que ya casi nadie visita y en Taxco lo que más visitan son las platerías, pero sí hay muchísimos estatuas a Juan Ruiz de Alarcón y esas jornadas alarconianas son muy bonitas, donde se lee poemas y todo está encaminado a la cultura porque Taxco tiene mucha, mucha cultura. Que no la conozcamos realmente, pues es triste, pero tiene mucha cultura. ¿Alguien de aquí, por ejemplo, ha escuchado acerca de las fiestas de Semana Santa en Taxco? Que también aquí vamos a hablar de lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Este es el siguiente tema. El sincretismo religioso es la combinación entre ambas religiones, entre la indígena y la católica. ¿Qué fiestas combinadas son? Es esta, la de muertos. La de muertos es para que yo les explique lo que es el sincretismo religioso, es la de muertos. Ustedes ponen, alguno de ustedes pone ofrendas en el Día de Muertos. Levanten la manita, ¿cuántos ponen ofrendas? Yo pongo ofrendas. Me encanta poner ofrenda. Me encanta. Ok, Alma, ¿quién más pone ofrenda? ¿Nada más Alma? Ok, también Dani, también pone ofrenda. Bueno, estas ofrendas, si ustedes no me van a dejar mentir, tiene elementos prehispánicos y tiene elementos también católicos. ¿Cuáles son los prehispánicos? La flor de cempasúchil es uno. Otra es, ¿cómo se llama? El agua, la sal, son elementos prehispánicos. Pero elementos católicos, ¿cuáles tenemos? Las cruces, ¿no? Algunos santos, alguna virgen, sobre todo aquí en México, bueno, aquí la Virgen de Guadalupe, ese es el sincretismo religioso. Y ya poner obviamente la comida y ya le vamos ahí aumentando el papel picado. El papel picado, eso también es un sincretismo religioso, porque para los indígenas el papel picado significaba, es parte del aire, el papel es muy finito, entonces es parte del aire y de que los muertos vienen como almas, ¿no? Y es parte de esta explicación. Por ejemplo, en Michoacán, las mariposas monarcas están relacionadas con los muertos. La mariposa monarca es una mariposa que viene es pues sí, una mariposa que viene desde Canadá, desde los bosques de Canadá, y viene haciendo un viaje buscando, obviamente, el calorcito para poder reproducirse. Y a donde llega, a Michoacán, a los bosques de Oyamel, entre Michoacán, entre el estado de Michoacán y el estado de México. ¿De dónde principalmente? Hay un pueblo, que es el pueblo donde nació mi papá, que se llama Anangueo. Ahí es donde baja la mariposa monarca. Podemos encontrar en Valle de Bravo y podemos encontrar en otros lugares cerca del estado de México, pero el lugar principal a donde llegan es Anangueo, es Yaocam. Estos dos lugares. Hay algunos santuarios, así se le llama, santuario de la mariposa monarca, que es el Valle de las Papas, y no recuerdo el otro porque a mí me llevaban al Valle de las Papas. Y entonces, algunos de estos lugares puedes llegar a conocer porque te llevan, bueno, pues ahora en plan turismo, pero a lo que voy es que la mariposa monarca está relacionada con los muertos, porque llegaban precisamente en noviembre. Entonces, los de Michoacán creen que la mariposa monarca son las almas de los muertos que llegan a visitarte y hacen una ceremonia o un festival de la mariposa monarca en Angangueo, Michoacán. Y la mariposa monarca se queda aquí en México desde noviembre hasta entrado ya, digamos, las primeras semanas de marzo, cuando ellas ya regresan nuevamente a Canadá. Pero con las que llegan aquí, es como la segunda o quinta generación de las que viajan desde Canadá hasta acá, hasta México. Y a los biólogos se les ha hecho bastante increíble el hecho de que son generaciones que ya vienen, o sea, la primera generación que vuela muere en el camino, se reproducen y esos hijos vienen otra vez, y, o sea, bueno, bajan hasta acá, hasta México, son como 4 o 5 generaciones que vienen aquí a México. Aquí se reproducen y vuelven a regresar el mismo camino. Entonces,
Eso es parte también del sincretismo. ¿Han visto alguno de las fiestas de muertos en Michoacán, sobre todo en Pátzcuaro? Es algo impresionante. Ahí en el lago de Pátzcuaro, la gente llega con los grupos indígenas, los tarascos, llegan con sus barquitas al lago y se llena todo de ¿cómo se llama? De velas. Es algo impresionante. Y van a visitar ¿cómo se llama? Los cementerios. Aquí también lo hacemos. Uno de los lugares que está cerca, esto es parte de su trabajo, cerca todavía que es un pueblo, digamos, es una comunidad, por decirlo así, es Mixquic. Mixquic también hace una ceremonia impresionante de los muertos y es visitada por turistas. ¿Por qué? Porque es muy grande esta fiesta de los muertos. Es uno de los lugares que todavía tenemos aquí en la Ciudad de México que conserva sus tradiciones. ¿Y qué tradiciones conservan? Cuando llega la época de muertos, ellos en sus casas, muchos de ellos ponen, pues obviamente sus ofrendas, abren sus casas y tienen siempre un camino de velas y de acerrín, de colores y todo esto, porque la luz, las velas, son las que invitan o las que les dicen a los muertos de esa casa que son bienvenidos. Ajá. Y tenemos días, hay unos días para los niños, hay unos días para las almas que murieron, ¿cómo se llama? En accidentes o que fueron asesinadas o que fueron esto ya es como que más nuevo, o que fueron o que se suicidaron, o las almas del purgatorio que no fueron bautizadas. Entonces tenemos así como días, ¿no? El 2 de noviembre pues es el más importante, que es el de los santos difuntos, y luego el 1 y el 2 son los días más importantes. Y aquí esta fiesta obviamente tiene elementos que nosotros podemos hablar del sincretismo religioso, entre otras cosas. La otra también por ejemplo, les explicaba lo de la Virgen de Guadalupe, que fue una virgen que no es mexicana, sino que esta venía de los árabes, llegó a España y los españoles lo trajeron a México, ajá, pero no es propiamente mexicana, pero nosotros ya la adoptamos como si fuera de nosotros. Y en Tasco, les decía que en la época de la Semana Santa hacen una fiesta increíble que también tiene elementos prehispánicos y elementos completamente católicos. No sé si lo han visto en algún documental, esta fiesta religiosa es muy importante porque haces reservación por ahí más o menos desde febrero y ya los hoteles están hasta el tope porque ya la gente quiere ir a ver esa fiesta, o sea, esa fiesta religiosa que es muy bonita. Están los dolientes, está la gente que lleva aquí con el torso desnudo, los hombres, llevan bultos bueno, son rollos de zarza. La zarza, las varitas de zarza tienen espinas y entonces son unos bultos grandísimos que llevan aquí a la espalda, llevan cubierta la cara y están descalzos y llevan cadenas en los pies. Otros no llevan esos bultos de zarza, sino llevan para lacerarse, llevan unos lazos y en los lazos hasta el final llevan unas bolitas muy pequeñitas con también para lacerarse con clavitos. Son especiales, entonces ellos se van golpeando, ¿no? Y las mujeres, también las dolorosas, son las que también hicieron, o sea, es la gente que hace mandas y que si les cumplió un milagro o salieron de la cárcel, algún problema que hayan tenido, son las personas que piden participar en esta fiesta. Hay personas, por ejemplo, que fueron drogadictas y permítanme tantito, un minutito. Perdón, ya, gracias. Bueno, el chiste es de que esta fiesta también tiene elementos católicos y elementos prehispánicos. ¿Dudas hasta aquí? Necesito que me digan, por favor, si tengo dudas, no tengo dudas, todo tranquilo, vamos rápido, ya nos aventamos casi 2 horas de clase. Bueno, no 2 horas, bueno, sí, casi. ¿Dudas? Quiero escucharlos. Ninguna. Ninguna. Pame, nada. No, nada, profesora, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la actividad. ¿Ok?
que ya me faltan algunos, como 9 minutos. Vamos a hablar de la actividad. Me faltaron muchos temas, si ustedes se dan cuenta, pero también me faltó lo de los esclavos africanos. Pero bueno, estos esclavos, ¿me lo aviento rápido? Y después la actividad, ¿sí o no? Sí, profesora. ¿Sí me la aviento? Ok, 2 minutos para terminar con esto de los esclavos africanos. Los esclavos africanos tuvieron una relevancia muy importante aquí en México porque además se los traían secuestrados. Llegaban pero ¿cómo llegaron hasta aquí? Hubo una persona, algunos clérigos que decían, es que se dieron cuenta, es que son como nosotros, o también tienen alma. Y entonces van con el rey de España y le dicen, es que ya no podemos tener a la población indígena así, porque finalmente son como nosotros. Y dice, el rey dice, ok. Y entonces, ¿quién va a hacer el trabajo que hacen los indígenas? Los negros, los de África, porque son hombres grandes y fuertes y demás. Y entonces iban a África y se los robaban prácticamente y eran vendidos aquí. Por eso aquí tenemos una población ahora ya reconocida, porque no estaba reconocida, una población afro-mexicana, ya reconocida como tal por el INEGI, pero fíjense cuántos años tuvieron que pasar para estar reconocida y ya hacer como un censo de la población afro-mexicana. ¿En dónde llegaron y en dónde están estas poblaciones? Principalmente en Veracruz y en Guerrero. ¿Por qué? Porque a estos puertos llegaban, obviamente, a Veracruz, llegaban obviamente de Europa, y de acá, del lado ¿cómo se llama? De Acapulco llegaban también, bajaban por ahí, pero venía también en barcos, tardaban un poco más, pero también eran utilizados en estos lugares. Y si ustedes se fijan, en estos lugares hay afro-mexicanos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se reconoce esta población que es también mexicana, pero que tiene rasgos diferentes a nosotros, rasgos tanto físicos como culturales también? Y es una población importante, obviamente por ser esclavos africanos. Esto también llegó a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, pues ustedes saben que la población negra, hasta ya entrado la mitad del siglo, hasta después de la mitad del siglo XX, pues obviamente ellos fueron liberados, por decirlo así, y todavía tienen problemas de racismo bastante fuertes, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminamos esta parte. Hay muchos temas que ustedes tienen todavía que analizar e investigar. Y la plataforma tiene, bueno, les ponen aparte de que está muy bien, digamos, como redactada y es fácil de comprender, también tienen muchos videos y yo les puse en el foro de dudas un buen de videos, algunas conferencias, y ustedes decidirán cuál ver, cuál me interesa. Y les puse la liga y les puse, ¿quieren verla? Para que les comparta la pantalla rápido antes de que nos vayamos, ¿sí? Ustedes díganme, hablen, por favor. A ver, me dicen cuando se vea mi pantalla. A ver si ya se ve. Creo que no. Ya se ve, profesora. ¿Ya se ve? Ok, vamos a ver en la actividad número 2. Bueno, más bien la unidad número 2. Aquí ya me sacó. Están viendo todo, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve bien? Ok, pues me voy a apurar. Bueno, aquí está la unidad número 2, ya para terminar casi, ya me falta poquito. Y aquí en el foro de dudas, me falta todavía del plan de trabajo, todavía no lo tengo, tuve que hacer otras cosas en la mañana acerca de todo este material. Y aquí en el foro de dudas, ¿qué número? Son ustedes el 6, ¿verdad? Ok, los voy a poner aquí. Aquí está, foro del Virreinato de la Nueva España. Y aquí está. Aquí está. Tú recuerda que tú eliges los videos que sean más atractivos e interesantes para ampliar tu conocimiento. 500 años de la conquista, su liga. La época colonial hasta 1760 y su liga. Reformas borbónicas, esto es obligado. Esto es obligadísimo, hay que verlo. La colonia en el virreinato, la Inquisición, documental de History Channel, la minería, la plata y el virreinato, tecnología minera en la Nueva España y la vida en México durante el virreinato. Tú eliges, pero las reformas borbónicas, es obligado porque tienen que ver varios temas importantes. Y también aquí en la misma unidad, pero ya en el foro de reforzamiento, les dejé otros materiales. Ustedes tienen que andar investigando, por favor. Aquí
esta es la actividad que tienen que hacer de ensayo y se los pongo aquí. Les vuelvo a explicar rapidísimo. Aquí está el propósito, indicaciones, tienen que leer Los indígenas y el nacionalismo mexicano. Realiza un escrito a manera de ensayo, este sí es más grande. 2 cuartillas, letra aria, tamaño de fuente 12, donde des respuesta a las siguientes preguntas. Aquí están. Tienes que tomar en cuenta el incidente crítico de la asignatura, lo envié en mail desde la primera unidad. Ahí eso lo voy a borrar. El caso de no contar con ello, lo encuentras en la sección de materiales adicionales en el foro de dudas de la unidad número 2. No la puse, pero lo voy a poner. Luego comenta tu respuesta con tus compañeros y aquí están los criterios de evaluación y para que tú también tengas cómo hacer esto, porque las preguntas cuáles son, ¿de qué forma consideras que la población indígena de la Ciudad de México actual enfrentó problemas de la escasez de insumos actualmente con la pandemia de COVID-19? ¿Qué propondrías para atender a la población indígena de la Ciudad de México, para atender, perdón, ante el problema de la pandemia del COVID-19? ¿Qué te va a servir? Te va a servir este de indígenas en la Ciudad de México, el rostro multicultural. Le ponen doble clic porque sí hace, ahorita se los enseño. Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. Lectura de lectura para que tomes en cuenta pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en México. Aquí está, página 18, 19 y 20. Y el otro, pueblos originarios y sindemia del COVID-19 también. Aquí, si quieren, no sé cuánto me falta. ¿Alguno sabe? ¿O nadie sabe cuánto me falta? ¿No se ve? 1 minuto, bueno, 2 minutos. ¿Sí están viendo todos? Ahí está. Aquí está el enlace directo, ¿sale? Este les va a servir y los demás igual, ¿vale? Si algo me dicen, oiga, no se ve la actividad, pues bueno, ya me dice. Otra de las cosas es, ¿cómo se llama? Ay, estoy compartiendo, ok. Otro es la otra actividad que tienen que hacer, también va relacionada con eso, pero nada más es en el... ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Sí me van entendiendo? A ver si abre rápido. Ahí está. ¿Qué tienen que hacer aquí? Investigar cuáles eran las formas de organización social, económica y política de la Nueva España. Y tienen que hacer un cuadro que contenga las principales formas de organización política, económica y social de España. ¿Sale? ¿Ya han hecho cuadros sinópticos? Me imagino que sí. Bueno, pues van a hacer eso aquí, ¿sale? Y lo van obviamente a subir con esta nomenclatura, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí yo no pongo absolutamente nada, sino ustedes tienen que ver en donde el espacio en donde lo van a subir. ¿Ok? ¿Dudas? Porque ya se va a acabar el tiempo ahora sí, ya para despedirme. ¿Ninguna? Ninguna. Okay. Ninguna. Pues No por el momento, profesor. Ok, pues no me gusta que se corte así. Yo